Muy buenas noches. Por primera vez en la historia del Senado, por lo menos en la comisión primera, se aprobó para uso recreativo el uso de marihuana. La senadora María José Pizarro es una de las autoras del proyecto. Es nuestra invitada esta noche. ¿Qué la condujo a presentar este proyecto, senadora? Gracias por aceptar esta invitación. No, Yamid, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. A todos los oyentes y los televidentes de Pregunta Yamid, un fuerte abrazo. Pues bueno, este es un proyecto de ley que ya habíamos radicado en el pasado, hace 4 años, cuando era representante a la Cámara, lo habíamos presentado. Aunque el autor principal de este proyecto de ley es Juan Carlos Lozada, varios de los senadores y representantes a la Cámara lo acompañamos en ese primer envión y por supuesto lo estamos acompañando en este momento. Porque ya lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, lo planteó precisamente en su discurso en las Naciones Unidas, que la lucha contra las drogas, el fracaso de lucha contra las drogas ha supuesto para Colombia hemos tenido una carga demasiado dura en términos, un costo de vidas humanas, lo que ha supuesto la guerra, la inversión en recursos. Hemos invertido en esta lucha contra las drogas más de 80 billones de pesos. Esa es la inversión que hemos hecho, 80 billones de pesos que tal vez habríamos podido invertir en educación. Esto ha supuesto además un hacinamiento también carcelario muy fuerte y además todo un caos jurídico entre sentencias de la Corte, sobre todo de las Cortes que buscan proteger las libertades individuales y el desarrollo libre de la personalidad y por otro lado las voluntades del gobierno. Entonces mientras la Corte avanza, el Congreso retrocede y así llevamos desde 1984 en esta discusión, pero el mundo está avanzando. El mundo avanza en esta discusión, ya no es una discusión solo de Colombia en términos del panorama y de la coyuntura nacional, sino que, por ejemplo, las Naciones Unidas en el 2020 sacan a la marihuana de la lista de sustancias psicoactivas y por el otro lado el mismo presidente Joe Biden hace un par de meses por un lado expresó el fracaso de la lucha contra las drogas en relación con el cannabis, la cantidad de jóvenes, sobre todo negros, latinos, que están en las cárceles, a quienes no se les ha ofrecido tampoco oportunidades. Él mismo indultó hace unos meses a miles de presos federales de las cárceles por el porte y consumo de cannabis. Y otros países han avanzado en su legalización. Canadá, Uruguay, Holanda, 21 estados de Estados Unidos y recientemente México. Así que creo que es un debate en el que hemos estado inmersos y que para Colombia ha supuesto una carga demasiado grande en una visión un poco más amplia. Pues afrontar este debate, aunque es difícil, sí. A ver, senadora, es necesario. ¿Cuál es el objetivo de legalizar el uso de marihuana en los adultos? Pues bueno, lo primero es que es una sustancia que se consume a nivel mundial y que tiene efectos nocivos en realidad mucho más bajos, por ejemplo. Pero digo, ¿para qué la hacen? ¿Para qué la regularizamos? Sí. Porque hoy es ilegal. Así como está legalizado el tabaco, así como está legalizado el alcohol, que tiene unos efectos muchísimo más graves en la salud, frente a la marihuana hay todo un estigma y se ha construido todo un relato. Pero como te digo, avanza en el mundo esta discusión y nosotros no es por ponernos a tono con el mundo, sino porque en Colombia, en concreto en nuestro país, comunidades en el Cauca, por ejemplo, no solamente están a merced de los narcotraficantes, no solamente tienen la imposibilidad de desarrollar un mercado
legal, ni siquiera a través de la sustitución de cultivos de uso ilícito, sino que están abocados a la violencia de la guerra y en los barrios de nuestro país. Sí, no. Es decir, porque la ilegalidad lo que ha hecho es castigar a los eslabones más débiles de la cadena, que son los campesinos, los agricultores, los indígenas, los jóvenes que en los barrios están abocados al microtráfico porque no se les ofrecen otras oportunidades. Así que es la posibilidad de abordar de una manera diferente este problema. Yo recuerdo que los Estados Unidos fundamentalmente fomentaron la guerra que acabó con La Guajira, cuando La Guajira era el primer gran proveedor de marihuana, yo creo que del mundo, y estalló esa guerra entre bandas que la cultivaban, fomentada por Estados Unidos. ¿Y quién iba a pensar que al cabo de los años California se iba a convertir en el primer productor y exportador, además, de marihuana del mundo? Colombia está pensando, senadora, en exportar marihuana. Efectivamente, ya lo hace, marihuana de uso medicinal. Y esto ha supuesto para el país un incremento importante. 500 millones de dólares han entrado al país por cuenta de la exportación de cannabis de uso medicinal. El cannabis de uso recreativo, de uso adulto, podría superar estas expectativas, supondría un ingreso importante para la nación, y poniendo un impuesto al consumo, por ejemplo, como pasa con el alcohol, como pasa con el tabaco, podríamos invertir parte de esos recursos precisamente en programas sociales. Yo creo que, digamos, sí, otros estados en el mundo que la criminalizaban aún peor que aquí, porque recordemos que la lucha contra las drogas empieza en 1951 cuando Nixon declara la lucha frontal contra las drogas, y en el mundo esto ha supuesto una inversión de recursos inmensos, no solamente aquí en Colombia, sino la lucha contra las drogas a nivel global. La violencia no ha disminuido, el consumo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Ese es el drama, así que tenemos que encontrar otras vías. Pero digo, el objetivo final es exportar marihuana con uso recreativo. Sí, por supuesto, y así y tendrá otros objetivos, por ejemplo, que los eslabones más débiles de la cadena puedan incorporarse en un negocio legal, producir empleos. Se estima que en nuestro país tú podrías producir 17 empleos formales por hectárea cultivada. Imagínate lo que eso supondría en el Cauca, lo que eso supondría para comunidades de nuestro país, para jóvenes de nuestro país que no tienen oportunidades de empleo. Yo no creo que, digamos, la visión, y son 4 visiones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Una visión política, que es este mapa de lucha contra las drogas, frente al cual Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud, ya ha hecho una invitación al mundo a afrontarlo de una manera diferente. El panorama global, que son los países donde se ha legalizado, regularizado el uso adulto de la marihuana recreativa. Por el otro lado, el caos jurídico en el que estamos en nuestro país. Finalmente, un tema de salud que siempre vamos a tener que tener en consideración. Este es un tema de salud pública y al final un tema económico. Sí creo que es importante considerarlo. ¿Por qué razón está tan estigmatizado el uso de marihuana recreativa? Pues bueno, yo creo que esta es una historia, nos remontaríamos a principios de siglo. Esta lucha empieza en Estados Unidos, empieza a estigmatizarse de manera tan fuerte la marihuana en 1930 aproximadamente. Ya en 1935 se empiezan a tomar medidas por parte de los gobiernos norteamericanos. Y además estábamos en un momento muy difícil, que era justo de la segregación racial norteamericana, y parece que nos fuéramos con mucho tiempo atrás, pero esto fue confluyendo en que sobre todo las comunidades negras en ese momento habían naturalizado el uso de la marihuana. Después, con las prohibiciones, a pesar del que el alcalde de Nueva York busca y presenta un informe muy serio que hablaba sobre o contrarrestaba las posiciones del gobierno en relación con los efectos nefastos de la marihuana, y por el otro lado, pues el movimiento hippie en los años 70, que
digamos, masificó su uso, pero que también planteaban una posición disidente en Estados Unidos. Es decir, eran posiciones de los jóvenes en ese momento que se oponían a las posturas más radicales de los gobiernos de Estados Unidos. El mundo ha cambiado desde 1930 hasta el 2022 y hoy estamos ante un panorama diferente, sobre todo teniendo en cuenta que el costo en vidas humanas para las sociedades, pero en especial para Colombia, ha sido muy alto. La aprobación, por lo menos en primer debate hoy en el Senado, del uso recreativo de la marihuana, ¿no supone también una invitación al consumo recreativo? Pues yo no creo que sea una invitación. El alcohol es legal en nuestro país, el tabaco es legal en nuestro país. Genera muchas más muertes y mucha más adicción y además problemas sociales graves en especial al alcohol, y no por eso digamos, la forma en la que se ha enfrentado el problema es completamente diferente. Yo creo que, por supuesto, se regulariza el consumo, quiere decir que quienes quieran consumir siendo adultos pueden consumir mientras esto no afecte a los demás, pero en términos de salud pública sí es muy importante tenerlo en consideración, porque la misma composición del cannabis tiene toda una serie de usos que ni siquiera hemos explorado. Por ejemplo, el cáñamo. El cáñamo para la tela, para todo, para producir ropa, para producir, podría extenderse incluso más y podría ser aún un negocio mucho más rentable que el uso recreativo. Imagínate tú, explorando otras vías, el uso cosmético. Hoy en todas las tiendas, en todos los grandes supermercados ves muchas veces champús o cremas compuestas por marihuana, es decir, tiene otros usos. Pero en términos de lo que implicaría, en términos además de salud, de poder investigar en términos médicos qué otros usos puede tener, pues por supuesto ya otras sociedades lo han avanzado, nosotros podríamos explorarlo, pero dándole una vida legal a los eslabones más débiles. Está comprobado que no genera sino el 10% de la adicción, cosa que no sucede con el alcohol o el cigarrillo. El cigarrillo, por ejemplo, te produce, y es una carga para el sistema sanitario muy fuerte, 8 millones de muertes al año en el mundo. Médicamente, ¿qué dice la ciencia sobre el efecto o los perjuicios médicos que puede producir el consumo de marihuana? Responde, doctora, después de comercial. ¿Cuál es, doctora María José, el concepto médico, científico sobre el consumo de marihuana? Pues mira, tenemos conceptos desde 1937, recuerdo el informe que hizo el alcalde La Guardia de Nueva York. ¿Recuerda por qué ha leído? Pues sí, por supuesto, recuerdo porque he leído, porque por supuesto no había nacido, pero nos hemos informado. Hay, a lo largo del mundo, es más, 10 Nobeles se han expresado en favor de la legalización, pero hay estudios, por ejemplo, hay un estudio... Sí. Hay expertos, por ejemplo, el Consejo Superior del Uso Indebido de Sustancias y de Drogas del Reino Unido ha establecido además en una escala muy interesante de 0 a 100 cuáles son los efectos más dañinos, cuáles son digamos, las drogas o las sustancias que producen más daño. Y paradójicamente el alcohol es el más dañino. En esa escala es de 72 a 100, no solamente por los efectos dañinos que tiene en el cuerpo, sino porque además es una sustancia que termina afectando a los demás, conductores borrachos, riñas, asesinatos, violencia intrafamiliar. En el caso del cigarrillo estamos hablando del 26 y en el caso del cannabis de 20 sobre 100. Este es un estudio muy importante y el Washington Post justo sacó un estudio no hace mucho tiempo que la marihuana es 100 veces menos peligrosa que el alcohol y menos adictiva. Solo el 10% de las personas que consumen marihuana son dependientes o tienen un uso conflictivo de la marihuana, es decir, el porcentaje es muchísimo menor. El tabaco es mucho más dañino.
No, el alcohol es mucho más dañino y son sustancias legales, socialmente aceptadas. Tú en cualquier cafetería, en cualquier tienda, en cualquier rincón, no importa la edad que tengas, puedes comprar una botella de aguardiente, una botella de ron. Y ya sabemos los efectos que tiene para la sociedad. El cigarrillo pasa lo mismo en cualquier tienda. Es más, en la informalidad puedes comprar un cigarrillo con efectos mucho más nocivos y con cargas mucho más profundas y mucho más fuertes para el sistema de salud, sí, que tienen que atender distintos problemas. La marihuana tiene otro tipo de efectos. Por supuesto, hay estudios de todo tipo, pero alrededor de esto se han venido generando estudios que creo yo no son del todo serios. Por eso es mejor remitirse a la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, que hace parte de la ONU, que además todos conocemos después de la pandemia, porque seguimos a rajatabla, el planeta Tierra siguió a rajatabla las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2020 eliminó la marihuana de la Convención Única de estupefacientes, concretamente de la lista 4. Y ahí, pues digamos, me parece que nosotros podemos dar reflexiones. El Congreso está preparado. Es la primera vez en la historia que la discusión de este proyecto pasa de la Cámara al Senado. Es la primera vez que el Senado abre este debate, pero es un debate necesario. Es la primera vez que el Senado aprueba en comisión. Así es. ¿Y tendrá mayoría en la plenaria? Yo creo que sí. De todas maneras, bueno, la bancada conservadora se expresó en contra. De igual manera lo hizo el Centro Democrático. El resto de las bancadas se expresaron a favor y puede que haya alguno que otro parlamentario que de manera autónoma vote en contra, pero en principio estarían las mayorías. ¿Cuáles son fundamentalmente las objeciones del Partido Conservador y del Centro Democrático y en general de los senadores opositores? ¿Cuáles son las razones que dan para estar en contra? Pues bueno, ellos expresaban hoy que, pues bueno, que se estaría envenenando a la juventud, que estaríamos exponiendo a la juventud al consumo de la marihuana. Hablaban también de los efectos dañinos, pero vuelvo y repito, con informes que la verdad me parecen que no son del todo serios ni ajustados a la realidad, teniendo en cuenta que este es un tema debatido y analizado en el mundo. Pero no es válida, perdón la interrupción, la observación de que puede contaminar también a gente muy joven. No, yo creo que tiene que, al regularizarse, es decir, al modificarse la Constitución, viene la regulación real de esa disposición en la Constitución. Por supuesto que yo creo que, vuelvo y repito, son posiciones políticas. Yo por eso te hablo de una dicotomía que ha existido. No. Hablemos de salud pública. De salud pública. El punto de vista conservador es ese. Sí, pero tenemos sustancias legales, como el alcohol, como el cigarrillo, que son mucho más nocivas. No, pero estamos hablando de marihuana. Por eso son más nocivas que el cannabis y en cambio son legales. Entonces ilegalicemos todo. Dicho de otra manera, ¿a usted no le preocupa que la gente joven pueda también consumir marihuana? Digamos, ellos hablan de que la marihuana es la puerta de entrada al resto de las drogas. Ese es básicamente el argumento que tiene mucha más fuerza. No es que la marihuana produzca, sino conduce. Conduce, exacto. Y eso puede ser así. Como el alcohol. Pero puede ser así. Yo la verdad, y creo que los estudios han demostrado que efectivamente al ser ilegal, tú en el mercado ilegal, en el mercado negro, pues puedes acceder a la marihuana y puedes acceder a otro tipo de drogas. Como cuando estás consumiendo alcohol, la gente que consume alcohol pasa dramáticamente, muy rápidamente, por ejemplo, a otro tipo de sustancias como la cocaína. El problema es que además en términos de ilegalidad, la gente está consumiendo drogas manipuladas, de mala calidad, drogas que generan aún más daños. O sea, ese es el problema de la ilegalidad. Cuando tú, de alguna manera, avanzas en la legalización, puedes regular los productos de calidad, digamos, tener otro tipo de posiciones. Perdón que le interrumpa de nuevo. No, pero es como problema. Decir, mire, en lugar de consumir píldoras o cocaína o LSD o cualquier otro tipo de drogas,
Pues hombre, Esas son drogas entreténgase duras. con marihuana. No, yo lo que creo es que no podemos comparar la marihuana con la heroína. Me parece que la comparación no es acertada. No podemos comparar la marihuana con la cocaína. No es acertada, precisamente por lo que te dije hace un momento. Yo creo que tú puedes comparar la marihuana con el alcohol y con el tabaco, porque son, precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud la retira de su lista. Hice la pregunta por la observación que usted misma me señaló, Okay. en el sentido de que la marihuana puede ser el conducto hacia otras drogas. Sí, precisamente. Es que yo creo que todo este tipo de sustancias han estado allí. Yo estoy segura de que nosotros todos tenemos hijos e hijas adolescentes y nuestros hijos no son alcohólicos y nuestros hijos no son drogadictos, no porque no estén al acceso. No son drogadictos, no son alcohólicos, no son fumadores compulsivos de tabaco, porque hay valores alrededor de su hogar, hay oportunidades, se han generado otro tipo de circunstancias. El que toma la decisión de meterse en el mundo de las drogas, se mete con marihuana o sin marihuana. Pero, ¿sí? miren, senadora, esta pregunta puede parecer muy conservadora. No corresponde a mi manera de pensar, pero sí corresponde a una manera de pensar de muchos televidentes. Así es. ¿Por qué razón la marihuana es perjudicial para la gente no adulta? Pues yo creo que los niños y niñas, no digo niños, muchachos, bueno, jóvenes, están en una etapa de desarrollo, están en una etapa de formación en términos de su personalidad, están expuestos a un sinfín de situaciones. Yo creo que nosotros tenemos en general que proteger a nuestra juventud de todo lo que los pueda conducir al abuso de este tipo de sustancias, de todas, incluido las que son legales, incluidas aquellas que son legales. Como estamos dando el debate sobre si no le estamos, o si, por ejemplo, las bebidas azucaradas como las gaseosas, si son sanas para la salud. ¿Son sanas? No, no son sanas. Estamos consumiendo en una botella de Coca-Cola casi que una sobredosis de azúcar, que por supuesto no es beneficiosa para el cuerpo y que genera toda una serie de enfermedades si la gente consume de manera habitual pues Coca-Cola. Si todos los días se desayuna con un vaso de Coca-Cola. Yo creo que nosotros, por supuesto, tenemos que formar a nuestros niños en los colegios para poder tener un desarrollo sano de su personalidad, pero también enseñarles a que en libertad también pueden tomar decisiones, a que no pueden ser conducidos bajo presión al abuso de sustancias de todo tipo, o a comportamientos que vayan en contra de su propia integridad. Hice preguntas conservadoras no hay ningún en problema. contra de la marihuana. Ahora creo que es importante que las hagas. Ahora hago preguntas más liberales, por llamarlas de alguna manera. La marihuana puede producir en un muchacho de 18 años algún efecto negativo. ¿La marihuana puede producir algún efecto negativo? Pues sí, evidentemente puede producir efectos negativos. Yo creo que pues, si un muchacho fuma en exceso marihuana, pues muy seguramente va a tener problemas de concentración. Todo el exceso es malo. Exacto. Pero no, creo que porque se fume un cigarrillo de marihuana no le va a pasar absolutamente nada, como no le va a pasar nada si se fuma un cigarrillo. Si se fuma un cigarrillo, pues no se volverá adicto inmediatamente, tendrá que fumar muchas veces para generar una dependencia y sencillamente se fuma un cigarrillo. Más allá de eso no le va a pasar, como quien se toma un trago. Una cosa es tomarse un trago de manera social de vez en cuando, otra cosa es tomarse un trago todos los días y otra cosa es emborracharse cotidianamente. Es distinto, pero en este país llegan las Navidades y la gente se toma unos tragos y celebra. Afortunadamente la gente ha dejado de fumar encima de los otros. Fíjate que eso sucedía muchísimo, que todos los papás en los aviones, en las oficinas, yo recuerdo, la gente fumaba encima de los niños y eso sí generó además en los niños pues problemas pulmonares, claro que miren, sí, por los componentes del tabaco. Mi pregunta final, esta sí parece conservadora. ¿Qué afán tiene el Congreso de aprobar la legalización de la marihuana?
yo no, pues digamos, yo no creo que sea un tema de afanes. Por un lado, creo que es una discusión que se está dando en el mundo, que la han planteado internacionalmente, que la ha planteado el mismo presidente de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que ya se ha avanzado, otros países y otras sociedades han legalizado el uso recreativo y avanzan con tranquilidad. Es más, esto ha permitido que, por ejemplo, Holanda, la forma en la que ellos han asumido el problema, ellos a través de la marihuana han logrado lo contrario, sacar a muchas personas de la dependencia de otro tipo de drogas duras. Y finalmente, porque creo que para Colombia la carga es demasiado fuerte, para nuestros campesinos y campesinas que terminan en las cárceles, para los jóvenes que están en los barrios populares y que hoy tenemos un hacinamiento carcelario inmenso. Creo que nosotros podemos empezar a descongestionar toda una serie de situaciones en las que hemos estado abocadas y que no han tenido ningún resultado positivo. Doctora María José, desgraciadamente suerte, el tiempo se agotó esta noche, pero tengo muchísimas cosas que más preguntarle sobre otros temas. Entre otros, ¿sabe una cosa que me llama mucho la atención? ¿Por qué usted no es como tantas otras mujeres que se pintan las canas? Eso quiero cuando responda mañana con otra serie de preguntas. Ahora lo grabamos. Vale. Mil gracias. No, a ti y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticiero 1 CNE.